Capítulo 5. Una mañana a principios de diciembre, Harry se sorprendió al recibir una lechuza. No había recibido ninguna carta en todo el trimestre, ya que Remus era la única persona de la que esperaba recibir noticias y estaba en la escuela. De hecho, Harry estaba bastante seguro de que ser llamado por el Señor Oscuro y leer el Profeta eran su único contacto con el mundo fuera de las barreras de Hogwarts. No reconocía al pájaro, pero los escáneres mostraban que la carta no contenía ningún hechizo o sustancia peligrosa. Harry guardó la carta en su bolso y fue a clase, decidiendo leerla más tarde en privado, y rápidamente se olvidó de ella. Harry no volvió a pensar en la carta ni en la lechuza hasta la noche siguiente, cuando estaba tomando té y whisky de fuego en la oficina de Remus. ¿De quién era? ¿Quién era quién?, preguntó Harry, confundido. La pregunta de Remus parecía surgir de la nada. La carta de ayer. Me sorprendió ver que recibiste una lechuza. Harry se sobresaltó. No lo sé. En realidad, me había olvidado por completo de eso. Su bolso estaba en el suelo y sacó de él el pergamino, ahora ligeramente arrugado. Apenas lo había mirado la mañana anterior, aparte de lanzar los hechizos de detección, pero ahora que lo hizo, reconoció su letra de inmediato. Su corazón se retorció, el sentimiento de culpa era raro en estos días. Hermione, dijo con voz entrecortada. Remus solo alzó las cejas y, tras un momento de vacilación, Harry rompió el sello del sobre. Había una gran mancha de tinta en la primera línea, como si no hubiera podido decidir por dónde empezar. Harry, Ron piensa que estoy loca por escribirte. Tal vez lo esté. Todavía odio lo que hiciste y lo que estás haciendo. Nunca estaré bien con eso. Pero he oído hablar del profesor Lupin y me hizo pensar. Siempre lo he respetado, ya sabes, y me dolió cuando Ron me dijo que estaba trabajando en Hogwarts y que tenía la marca, pero también me hizo pensar. Ron también me dijo algo que el profesor Lupin le dijo después de que me fui, y aunque lo odio, estoy empezando a entender. Tal vez solo estás cuidándote a ti misma en una situación imposible. También investigué sobre profecías. Lo que nos dijiste fue acertado. Odio lo que estás haciendo, pero creo que odio aún más las circunstancias que te empujaron a hacerlo. Te extraño, Harry. No sé si sabes lo que hice, pero estoy estudiando en Ilvermorny, en Estados Unidos. Mis padres viven en una casa que compré en Massachusetts. Las clases aquí son maravillosas. Hay mucha más variedad que en Hogwarts y no hay profesores como Vince o Snape. Me da reparo insultar a un profesor, pero no puedo evitar preferir a los de aquí antes que a esos dos. Sin embargo, me siento sola. Por eso finalmente me derrumbé y te escribí, aunque sea una locura. Parece que todavía soy un poco torpe socialmente y tengo problemas para hacer nuevos amigos. Es como si fuera el primer año otra vez, excepto que esta vez todos los demás han estado en grupos sociales muy unidos durante años y no hay ningún troll que acelere las cosas. Le escribo a Ron a menudo, pero él no puede responderme con tanta frecuencia. Está ocupado haciendo algo de lo que no te puedo contar. He pasado semanas preguntándome si hay alguna manera de que podamos ser algo así como amigos, y realmente no lo sé. Estoy dividida entre querer la amistad que siempre hemos tenido y todo lo que he sentido desde la primavera pasada. Sin embargo, decidí que tenía que intentarlo. Si no me respondes, o si no podemos superar esto, entonces al menos lo sabré. Y si podemos, entonces no me sentiré tan sola. Quiero escribirte y contarte todo lo que he estado aprendiendo, pero sería un poco incómodo mientras no sepas si responderás. Supongo que terminaré esto aquí, entonces, y si recibo noticias tuyas, puedes esperar una respuesta más larga. Envié esta carta a través del correo internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Me aseguraron que Gran Bretaña tiene un programa similar, por lo que Edwin no tendrá que volar a través del océano. Hermione. Una segunda mancha de tinta se formó sobre la firma de Hermione. La garganta de Harry estaba apretada por las lágrimas que se negaba a derramar cuando miró a Remus, que había estado esperando pacientemente mientras Harry leía la carta. ¿Soy como Colagusano? La pregunta hizo reflexionar a Remus. Después de todo, él había tenido pensamientos similares sobre sí mismo cuando contactó con Severus. Ni él ni Harry hablaron con Pettigrew ni lo habían perdonado por la muerte de los Potter. En la superficie, tal vez, dijo finalmente. Antes de que Harry pudiera reaccionar, Remus aclaró. Tanto tú como Pete tomaron la decisión de unirse al Señor Oscuro mientras sus amigos luchaban contra él. Pero Colagusano, él manipuló a Sirius y a mí el uno contra el otro, y destruyó la confianza entre nosotros.
Se puso en la posición de guardián secreto de tus padres para poder entregarlos al Señor Oscuro, y permitió que Sirius fuera a prisión por él. ¿Alguna vez buscaste dañar a las personas cercanas a ti como lo hizo Peter? Harry asintió en silencio, asimilando las palabras de Remus. Me uní al Señor Oscuro por desesperación, como colagusano, pero negocié la seguridad de mis amigos en lugar de causar sus muertes. Harry y Remus se sentaron en silencio durante unos minutos antes de cambiar el tema de conversación. Harry tardó 2 días en decidirse a enviarle una respuesta a Hermione, y aún más en escribirla. La fuerza inicial de su reacción emocional al recibir noticias de ella se había atenuado, pero el consumo de alcohol y pociones de Harry aumentó significativamente mientras dejó la carta sin respuesta. Hermione, no esperaba volver a saber de ti después de todo. Remus me había contado sobre tu mudanza a Estados Unidos. Me alegro de que estés a salvo. No me cuentes nada sobre Ron. Si no lo sé, no puedo contárselo a nadie. Sinceramente, no sé si podemos ser amigos. He cambiado después de todo lo que he hecho. Sin embargo, estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás. Si es que aún lo estás después de esta carta. Voy a ser honesta contigo sobre lo que está pasando, al menos al principio, o de lo contrario, ¿qué sentido tiene intentar ser amiga? Está sucediendo y no puedo ignorarlo. Este año Hogwarts es diferente. Peor, dirían la mayoría, pero mi posición lo hace diferente para mí que para cualquier otro. Soy el delegado de los alumnos, y Parkinson es la delegada. Al principio estaba preocupado, pero ella se porta bien conmigo. Yo la supero en rango. Un poco más de la mitad de los alumnos mayores de 16 años están marcados, incluida ella. Cada 2 meses, más personas que acaban de cumplir la edad suficiente toman la marca. Snape es ahora el director y, en su mayoría, deja que los profesores se encarguen de las cosas. Vince ya no está, pero Historia de la Magia no es mejor. La mayoría de los profesores son ahora mortífagos. Los gemelos Carrow comparten el puesto de subdirector y, en esencia, tienen vía libre para recorrer la escuela, mientras que Snape se mantiene al margen. Historia de la Magia y estudios Muggles son asignaturas obligatorias, pero todas son propaganda. Normalmente me escaqueo. Conozco la línea del partido y no me preocupa exactamente sacar un éxtasis en esa tontería. Los alumnos son castigados con la maldición Cruciatus. Ahora es lo habitual. Yo también tengo que hacerlo. Al principio lo odié, pero ahora supongo que me he vuelto insensible. Creo que este año ha demostrado que uno puede acostumbrarse a todo. La mayoría de los antiguos miembros del DA han desaparecido. Nadie ha podido encontrarlos, ni siquiera yo encabezando la búsqueda. A menudo deseo no haberte escuchado y haber creado ese grupo. Los miembros ahora solo se están haciendo daño a sí mismos, y la mayoría de ellos no habrían contraatacado si yo no les hubiera enseñado a hacerlo. Los estudiantes que no contraatacan lo tienen más fácil aquí. Ya no hay hijos de Muggles en Hogwarts. No se les permite entrar. Imagino que se pondrá en marcha algún tipo de plan de integración en algún momento. El tamaño de la clase de primer año de este año demuestra que esto no es sostenible, pero dudo que sea una solución justa para ellos. Intento no pensar en ello. No es mi trabajo. Paso la mayor parte de mi tiempo libre con Remus. Él está aquí como director de Gryffindor. Él me ayuda a seguir adelante. A veces me asusto a mí mismo, con las formas en que he cambiado y las cosas a las que me he acostumbrado, y él me mantiene con los pies en la tierra. Cuando mis órdenes son difíciles de cumplir, él me apoya. No sé si hubiera durado tanto sin Remus. Probablemente mucha gente estaría contenta de tener un mortífago menos cerca, pero he demostrado que puedo ser un poco egoísta en situaciones de vida o muerte. Ya no tengo pensado ser Auror, lo cual dudo que te sorprenda. Sin embargo, todavía no he decidido qué quiero hacer en su lugar. He perdido la paciencia que tenía para enseñar en 5º año. También dependerá de lo que el Señor Oscuro planee para mí, ya que no puedo ir en su contra. Si lo permite, probablemente estudiaré para obtener una maestría en algo solo para posponer un poco más la elección de una carrera. Me alegra que estés en un lugar seguro, lejos de esta locura. Espero que tú también seas feliz, aunque te sientas un poco sola. Si decides que no puedes escribirme, házmelo saber para no tener que esperar. Espero tener noticias tuyas pronto. Harry Hermione le respondió. Expresó su horror y una sorprendente cantidad de simpatía por el estado actual de Hogwarts, y se mostró típicamente entusiasmada con la idea de que Harry continuara su educación. Sus descripciones de su nueva escuela lo hicieron sonreír, pero su forma de escribir le hacía preguntas extrañas sobre su vida.
Harry no sabía qué significaba eso, pero le respondió lo mejor que pudo. Esperarían y verían a dónde iba esto. A medida que avanzaba diciembre y el invierno se instalaba definitivamente, los estudiantes se vieron obligados a permanecer cada vez más en el castillo. Como sucedía todos los años, esto provocó que aumentaran las tensiones y los ánimos se caldearan entre los estudiantes. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, los conflictos que surgieron de esta inquietud se acallaron con maldiciones y otros castigos corporales. Filch estaba en su propio paraíso sádico, sus cadenas y herramientas de azote que había mantenido durante años finalmente estaban siendo utilizadas. Harry se apresuraba a maldecir a un compañero de estudios que buscaba pelea y a castigar a Filch o a uno de los profesores mortífagos a aquellos que conseguían encontrar una. Remus solía castigar a sus propios estudiantes cuando pillaba el mal comportamiento. Sus castigos eran más misericordiosos que los de los Carrow, Selwyn o Rosier, pero no censuraba a Harry por las decisiones que tomaba. Harry lo apreció. Los otros profesores que se habían quedado con el cambio de poder no le dieron la misma consideración, pero Remus entendía ciertas cosas sobre cómo Harry había cambiado, por elección y por la fuerza, mejor que nadie. Entendía la desesperación que podía llevar a alguien que normalmente era bueno a las filas del Señor Oscuro, y cómo una vez que eras un mortífago se esperaba que actuaras como tal. También entendía que gran parte de la frialdad de Harry había surgido después del día que habían ido a Privet Drive. Incluso si no conocía los detalles del ritual que Harry había realizado, y Harry le había pedido que no lo buscara por su propia seguridad, sabía que había cambiado a Harry de alguna manera, había cambiado su capacidad de empatía. No había desaparecido por completo, pero estaba atenuada, y cualquiera que no supiera sobre el ritual realizado ese día asumiría que era completamente culpa de Harry. Tal vez, si se consideraban las cosas como una cadena de acontecimientos y no de forma aislada, lo era. Elegí que este había sido el mantra de Harry en los días y meses posteriores a su decisión de unirse al Señor Oscuro. Un recordatorio de que, aunque los acontecimientos lo hicieran querer encogerse, eran evidencia de que su vida le pertenecía. Ese mantra había quedado en el camino después de que Harry hubiera fabricado sus propios horrocruxes. Las limitaciones de su empatía significaban que se horrorizaba por su entorno con mucha menos frecuencia, y en las ocasiones en que todavía sucedía, encontraba consuelo en estados inducidos químicamente en lugar de en el libre albedrío. El mantra resurgió a raíz de la carta de Hermione, y mientras los dos continuaban escribiéndose, Harry todavía se preocupaba por sus amigos. No estaba tan perdido como para que las personas que había elegido salvar, sus personas más importantes, se hubieran vuelto insignificantes para él. Evitaba pensar en Ron y Hermione antes de que llegara esa carta porque era doloroso que los hubiera perdido, y sin que nadie los mencionara y otras cosas que le quitaban el tiempo, tuvo bastante éxito en eso. Sin embargo, la limitada empatía de Harry encontró un ancla en esas personas una vez que la carta de Hermione los trajo al primer plano de su mente nuevamente. El horror, la tristeza, la conmoción y la consternación de Hermione por el estado de Hogwarts y la Gran Bretaña mágica le recordaron que él había sentido lo mismo, le recordaron que había horrores aquí a los que se había vuelto insensible con la exposición repetida y los efectos de los horrocruxes. Escribirle a Hermione hizo que Harry recordara ese asco y culpa que había sentido en septiembre, y volvió a sentir una sombra de eso. Elegí esto porque una vez más fue algo que pasó por su mente y que necesitaba recordar. Las cartas a Hermione se acabaron rápidamente. Había demasiadas cosas que no podían decirse de ambas partes. Hermione no podía hablar de Ron y la Orden, que eran las únicas noticias que tenía de Gran Bretaña y de sus intereses compartidos anteriormente. Escribir sobre sus clases y sus experiencias en Estados Unidos no le servía de mucho, ya que Harry nunca había sido un gran académico y no tenía intenciones de cruzar el océano hacia Estados Unidos. Harry no podía hablar de sus misiones del Señor Oscuro, y hablar de la vida que estaba viviendo ahora solo sirvió para molestarlos a ambos. Cuando Hermione escribió, justo antes del comienzo de las vacaciones de invierno en ambas escuelas, que sería mejor que interrumpieran su correspondencia, Harry no pudo evitar estar de acuerdo. Además del hecho de que las cartas eran incómodas y embarazosas para ambos, probablemente los ponía a ambos en algún peligro estar en contacto. No había leyes ni órdenes que entraran en conflicto con eso, pero mantener una relación con una sangre sucia no ayudaría a la posición de Harry con aquellos que estaban en el poder en la sociedad o en la escuela. Además, el Señor Oscuro le había prometido seguridad a Hermione, pero no había garantía de que alguien no actuara en su contra sin su consentimiento debido a su asociación con Harry.
No permanecer en contacto sería más fácil y seguro para ambos, en realidad. Sin embargo, escribirle a Hermione hizo que Harry se diera cuenta de que se sentía un poco solo. Tampoco le quedaban muchos amigos. Tenía a Remus, que era un mentor y un ancla invaluable, pero no era alguien con quien Harry estuviera al mismo nivel. Parkinson era un cuerpo cálido cuando Harry necesitaba compañía sin conversación, pero ciertamente no eran amigos. Ella pasaba tiempo con él por un deber leve y una ambición mayor, porque él la superaba en rango dentro de los mortífagos y alinearse con él era una manera fácil de obtener un grado de seguridad y poder. Otros con los que Harry interactuaba se limitaban en gran medida a los prefectos u otros mortífagos, con quienes tenía cierto grado variable de camaradería pero absolutamente ninguna conexión social, o estudiantes a los que estaba castigando. Harry recordó las propuestas que le hicieron en septiembre los estudiantes que querían aliarse con él. No era el mismo tipo de amistad que había tenido antes, pero tenía potencial para una interacción social. Al menos valía la pena darle seguimiento a esas propuestas. Sin embargo, eso tendría que esperar hasta después de las vacaciones. No era un buen momento para forjar nuevas conexiones ahora, cuando la mayor cantidad posible de estudiantes estaban a punto de abandonar la escuela durante varias semanas. «¿Has firmado para quedarte en Hogwarts durante las vacaciones?», le dijo Remus a Harry cuando entró en la oficina del director una noche. «Sabes que los delegados no están obligados a quedarse, ¿no quieres un descanso de actuar como ejecutor?» «Entonces, ¿puedo sentarme solo en mi casa vacía?», preguntó Harry mientras se dejaba caer en un asiento. «No tengo a nadie fuera de estas paredes, Remus, lo sabes. La única persona con la que quisiera pasar la Navidad ahora mismo eres tú, y estarás aquí». Remus asintió como si de repente hubiera entendido algo. «Tampoco estoy obligado a quedarme en el castillo durante las vacaciones. Y me gustaría tomarme un descanso, si estás dispuesto a alojarme en esa casa vacía tuya. Pero, tú eres el jefe de Gryffindor. Todos los jefes de casas siempre se han quedado aquí. He pasado suficientes navidades en Hogwarts para saberlo. Sí, y en años pasados me habrían requerido, pero, sé que no has estado en la torre de Gryffindor este año, pero seguramente habrás notado que no es exactamente una casa grande en este momento». Harry asintió. Sería difícil no darse cuenta de eso. Gryffindor se había encogido a principios de año, perdiendo a todos sus hijos de mugles, algunos estudiantes mayores que habían decidido luchar en lugar de aprender y algunos estudiantes más jóvenes cuyos padres no los dejaban regresar incluso si querían. Luego, Gryffindor también había sufrido la mayor cantidad de pérdidas cuando los estudiantes comenzaron a desaparecer, siendo tanto la casa más naturalmente predispuesta a luchar contra los nuevos profesores como el grupo más grande de antiguos miembros de LED. La única razón por la que quedaban algunos Gryffindors aparte de los pocos que encajaban bien en el gobierno del Señor Oscuro era que también era la casa más predispuesta a permanecer obstinadamente en un entorno duro y peligroso. «Bueno», continuó Remus, «se ha decidido que la casa es lo suficientemente pequeña como para que no tenga que quedarme durante las vacaciones si no lo deseo. Y, sinceramente, Harry, no lo deseo. Es bastante agotador vivir así. Entonces, ¿debería quitar tu nombre de la lista y planificar pasar las vacaciones juntos como es debido?» «Sí», dijo Harry con una sonrisa sincera. «Suena genial». Había un aspecto del mantenimiento del hogar que Harry no había considerado cuando compró una casa poco antes de regresar a Hogwarts, dejando así su nueva casa completamente vacía durante casi medio año. Estaba sucio. Polvoriento, en realidad, más que sucio, si querías hacer la distinción. La distinción hizo que Harry se sintiera un poco mejor, así que la hizo. Una gruesa capa de polvo cubrió cada superficie. La nariz de Harry le picó sin parar desde el momento en que entró. La nariz más sensible de Remus reaccionó aún peor y su ataque de estornudos elevó más polvo al aire, lo que provocó los propios estornudos y toses de Harry mientras empujaba al hombre mayor hacia la puerta. «Eres dueño de un elfo doméstico», dijo Remus incrédulo una vez que su sistema respiratorio se recuperó. «Olvidé que la casa necesitaría limpieza», dijo Harry tímidamente. «La última orden que le di fue que se quedara en Grimmauld Place y no saliera de allí ni se comunicara con nadie sin una orden mía». Remus arqueó una ceja. «Creacher me odia y me traicionaría en un abrir y cerrar de ojos si tuviera la oportunidad. Esas órdenes fueron dadas cuando mi cambio de bando aún necesitaba permanecer en secreto. Desde entonces, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente». Remus sacudió la cabeza un poco. «Tal vez lo llames ahora, dígale que limpie el lugar y luego encuentre algo que pueda hacer ahora que no conoce ningún secreto dañino sobre ti».
Harry asintió, pero no llamó al elfo de inmediato. Remus lo miró con expresión interrogativa. Estoy tratando de decidir cuántas condiciones necesitaré poner en la orden antes de llamarlo. Tengo que asegurarme de que no haya lagunas. Después de unos momentos más, asintió y llamó a Creacher. El viejo elfo apareció rápidamente, mirando a Harry con más veneno del que nadie hubiera creído capaz de tener un elfo doméstico. Creacher, esta es mi casa. Necesita limpieza. Límpiala, sin dañar nada ni quitar ninguna de mis pertenencias ni su otro contenido. Si sigues esta orden fielmente, te permitiré servir a una de las hermanas Black en lugar de permanecer aislado en Grimmauld Place. Un dejo de cálculo se dibujó en la mirada de odio de Creacher ante el último añadido a la orden. Harry sabía que preferiría servir a Bellatrix o a Narcisa, y también preferiría vivir en algún lugar con un trabajo adecuado que hacer, por lo que era un incentivo significativo para hacer la limpieza de la casa de Harry como era debido. Sí, amo, dijo Creacher antes de marcharse. Harry y Remus regresaron unas horas más tarde, después de comer y de mirar escaparates en el Londres Mugle, a una casa que estaba benditamente limpia. Después de una inspección cuidadosa para asegurarse de que no habían robado ni dañado nada, Harry sacó 2 hojas de pergamino y les escribió a las 2 hermanas Black, a quienes Creacher consideraría miembros de la familia, para preguntarles si lo querían. Envió las cartas con Edwige, que había llegado a la casa mientras ellos estaban fuera. Tendré que comprar otro elfo antes de que volvamos a la escuela, si quiero evitar esta situación en junio. Hay una oficina del ministerio para eso, le dijo Remus. El Londres de los Muggles era extraño, dijo Harry, sin que nadie le hubiera advertido del cambio de tema. Mucho ha cambiado en Gran Bretaña desde el verano, y toda esa gente no tiene ni idea de ello. Así ha sido siempre, al menos en la memoria reciente, dijo Remus. El estatuto se ha encargado de que así sea. Las vacaciones fueron como cualquiera esperaría que fueran. Un poco aburridas sin el ajetreo de la vida en Hogwarts, y pacíficas. La paz era algo que Harry no podía decir que fuera realmente parte de su normalidad, siempre había tensión y pequeños conflictos en Hogwarts, y fue un cambio agradable. Pasear por el callejón Diagon era interesante. Los negocios que había allí se dividían en 3 grandes categorías. En primer lugar estaban aquellos como Wilfit y Tappings, que se sometieron al mandato del Señor Oscuro y, por lo tanto, no tenían problemas. En segundo lugar estaban los negocios como el de Madame Malkin, que se había resistido y había sufrido por ello. Algunos de esos negocios ahora eran cascarones vacíos, mientras que otros apenas podían seguir funcionando. La tercera categoría estaba formada por solo 2 negocios, por lo que Harry podía ver, Ollivanders y Sortilegios Weasley. Eran negocios que se habían resistido, pero lograron evitar consecuencias negativas. En el caso de Ollivanders, era porque nadie quería perder la famosa y respetada tienda de varitas. En el caso de la tienda de los gemelos, era porque su hermano era un rompedor de maldiciones que había protegido la tienda hasta los dientes. Harry casi se arrepintió de no haber firmado un contrato adecuado cuando financió la tienda de los gemelos en el 4º año. Podría estar ganando dinero con eso. Sin embargo, sería extremadamente incómodo y no era como si la cuenta de Harry en Gringotts estuviera en problemas, así que tal vez fuera mejor así. El día de Navidad transcurrió tranquilamente. Remus y Harry jugaron al ajedrez y leyeron, y comieron y bebieron los refrescos que les proporcionó Moxie, el nuevo elfo de Harry. Narcisa había respondido positivamente a la carta de Harry sobre Creacher, y Harry se había imaginado las cosas que esa mujer podría hacer con un elfo que le era leal a ella por encima de su marido. Por lo que Harry había presenciado los últimos 2 veranos, Narcisa y Lucius Malfoy estaban enamorados, pero no por encima de conspirar el uno contra el otro. La antigua familia de Mopsy había sido asesinada por los mortífagos. A Harry le preocupaba que eso causara algún resentimiento, no quería otro elfo doméstico conflictivo, pero Mopsy no había servido a esa familia generacionalmente de la misma manera que Creacher había servido a los Black, y su lealtad estaba firmemente con Harry como su nuevo amo y estaba extasiada de tener trabajo que hacer nuevamente. La segunda semana de enero, Harry y Remus abordaron el expreso de Hogwarts sintiéndose descansados, aunque no necesariamente ansiosos por volver a la escuela. Sin embargo, era hora de volver a la normalidad. Harry se topó con una respuesta a su soledad apenas una semana después del inicio del nuevo semestre, literalmente. Un grupo de estudiantes, Seamus Finnegan, Parvati Patil y Michael Corner, se habían enfrentado a otra chica en los pasillos. Era una Ravenclaw y a Harry le llevó más de un momento reconocerla como Morag McDougal.
La chica que se había acercado a Harry y se había presentado al principio del año escolar. Provenía de una familia de la familia Gris Oscuro que estaba a punto de apoyar por completo al Señor Oscuro y aparentemente había logrado atraer la atención negativa de sus compañeros de la familia Gris Oscuro. Ninguno de los antiguos miembros del DA estaba haciendo nada por lo que tuvieran que ser castigados estrictamente, pero Seamus y Corner tenían sus varitas a sus costados. Aún así, esta era una compañera y aliada potencial, amiga, habría pensado Harry alguna vez, y el grupo era obviamente agresivo mientras que ella estaba en inferioridad numérica y a la defensiva. Harry lanzó perezosamente un encantamiento de destierro, arrojando a Seamus contra la pared antes de lanzar un crucio sobre Corner. Harry había superado hacía tiempo cualquier enamoramiento que hubiera tenido por Ginny, reconocido o no, pero todavía odiaba la cara engreída de Corner más de lo que probablemente era razonable. McDougal miró a Harry. En su rostro y en sus ojos se mezclaban sorpresa, gratitud y una pequeña dosis de miedo. Harry asintió y le hizo un gesto para que se acercara. ¿Qué estaba pasando aquí? Sabía que era una puta mortífaga, murmuró Parvati. Harry levantó una ceja en su dirección. La señorita McDougal no está marcada, como puedes ver claramente. No todos los que eligen cumplir pacíficamente con el nuevo orden de cosas son mortífagos. Parvati se movió incómoda bajo la dura mirada de Harry. Él tuvo cuidado de suavizar intencionalmente sus rasgos cuando miró a McDougal. ¿Y entonces? Solo estaba caminando, dijo lentamente. Patil tropezó. Me echaron la culpa. Mentiroso, susurró Seamus. Harry lo golpeó con otro hechizo de destierro y lo arrojó contra la pared otra vez. La acusación de Seamus había sido innecesaria. Harry se dio cuenta de que McDougal no le estaba diciendo toda la verdad. Pero, honestamente, no le importaba. Lo que fuera que hubiera hecho para ganarse la ira de 3 exmiembros del DA probablemente ya no fuera un delito punible, y Harry estaba firmemente de su lado contra ellos incluso si lo fuera. Los 3 cumplirán castigos con el profesor Selwyn. Él se pondrá en contacto con ustedes para avisarles de la hora. Señorita McDougal, ¿necesita la enfermería? Ella solo negó con la cabeza en silencio. Entonces, quizás me acompañaría a dar un paseo corto. McDougal dudó por un momento antes de tomar el brazo que Harry le había ofrecido y la alejó de sus 3 posibles agresores sin volver a mirarlos. Tendré que pasar por la oficina de Selwyn para informarle de las detenciones que he asignado, pero tal vez pueda venir conmigo a las dependencias del director, señorita Dougal. Hay una sala común cómoda allí y es probable que Parkinson esté allí si le preocupa. Está bien, murmuró en voz baja. Caminaron en silencio un rato más y ella volvió a hablar. ¿Por qué haces esto? Te presentaste el primer día de clases, le dijo Harry con sencillez. Indicaste que estás dispuesta y quizás incluso, dispuesta a estar asociada conmigo, o a pasar tiempo conmigo, pero no eres una mortífaga. Como soy miembro del círculo íntimo del Señor Oscuro, los mortífagos menores deben respetarme. Los otros miembros del círculo íntimo son todos mayores, de la generación de nuestros padres, o incluso de nuestros abuelos. Paso tiempo con Remus, el profesor Lupin, ya que es un viejo amigo de la familia, pero también es mayor. Me siento sola. No me di cuenta. Harry la miró de reojo. Sigo siendo humano, ¿sabes? A todos nos gusta estar acompañados. No, ya lo sé, dijo McDougal apresuradamente. Solo quería decir, no me había dado cuenta de que estaba sola. Harry respiró profundamente y decidió lo que quería decir. Al final, decidió que la franqueza probablemente mantendría a McDougal cerca por más tiempo. Después de todo, no era como si ella no estuviera al tanto de cómo había sido él durante todo el año, y ella todavía estaba aquí. Mis antiguos amigos no seguirían asociándose conmigo, incluso si pudieran estar aquí este año. Ron y Hermione, y mis antiguos conocidos. Acabas de tener un encontronazo con algunos de ellos. Tampoco son fans. Había desarrollado algo así como una amistad con Draco Malfoy el año pasado, a espaldas de todos, pero mi ascenso tanto al círculo interno como al delegado puso distancia entre nosotros. Se espera que él me sea respetuoso, y no creo que eso le siente bien. La pareja no habló mucho más antes de llegar a las dependencias de los directores. Parkinson se encontraba, de hecho, allí. Ella arqueó una ceja brevemente ante el hecho de que Harry había traído a alguien de vuelta, no tanto por principios, pensó, sino porque no lo había hecho en todo el año, pero no dijo nada al respecto. ¿Cómo podía hacerlo? Ella estaba marcada y él era su superior dentro de los mortífagos.
Era exactamente esa la razón por la que, aunque ella se había sentado con él por las noches para que no bebiera solo, no había empezado a considerar a Parkinson un amigo. Harry sacó una botella de whisky de fuego y unos vasos de su habitación. ¿Quiere tomar algo, señorita McDougal? Ella asintió levemente. Y puedes llamarme Morag, si quieres, añadió suavemente. Entonces llámame Harry, respondió con cierto alivio mientras servía las bebidas. La había tratado con excesiva cortesía, como había visto que hacían algunos de los hombres de sangre pura dentro de las filas del Señor Oscuro, porque quería que se sintiera lo más segura y cómoda posible, pero se había sentido incómoda y rígida. Bebieron un sorbo de sus bebidas y Harry le preguntó a Morag sobre sus vacaciones. A su vez, ella le preguntó sobre las suyas y, a partir de ahí, la conversación se desarrolló a trompicones. La relación entre Harry y Morag progresó rápidamente. Él la protegía tanto de la luz como de la oscuridad dentro de la escuela, y ella lo acompañaba a sus aposentos para tomar algo casi todas las noches. A medida que la presencia de Morag en sus aposentos se hizo más regular, Parkinson pasó menos noches allí. A medida que Parkinson se fue haciendo más escaso, Harry y Morag se fueron acercando. Ambos estaban bastante borrachos la primera vez que se besaron, y la segunda, y la tercera, pero ninguno de los dos dijo nada sobre arrepentimiento a la luz del día. Ninguno de los dos dijo nada al respecto, pero ella caminó un poco más cerca de Harry en los pasillos, y él la protegió un poco más ferozmente. La relación entre ellos creció, tácitamente, entre conversaciones honestas en las primeras horas de la noche y tanteos ebrios en las últimas. Poco menos de 4 semanas después del día en que Harry la encontró en los pasillos, Morag dejó de regresar a la torre de Ravenclaw por las noches. Ella era virgen. Harry apenas no era virgen, su intensa y sorprendente noche con Bellatrix después de que habían tomado el ministerio fue su única experiencia sexual. También había estado borracho en esa ocasión. Harry fue mucho más cuidadoso con la primera vez de Morag de lo que Bellatrix había sido con la suya, pero, a pesar de su relativamente nuevo lado sádico, Harry no se parecía mucho a la bruja mayor de ojos salvajes. Sin embargo, era exigente y le complacía que Morag siguiera fácilmente su ejemplo en la cama. Era posible que se hubiera acostumbrado demasiado a que la gente le tuviera respeto. Rotación. Morag siguió la orden con facilidad y torpeza, y Harry deslizó una mano apreciativamente sobre las curvas de su cuerpo. Su caricia terminó con un golpe firme pero no demasiado fuerte en su trasero. Morag respiró rápidamente, tensándose ligeramente antes de hundirse en la cama, cuando Harry pasó la mano sobre la carne ligeramente más cálida. «Abre tus piernas». La mano de Harry se deslizó en el espacio que Morag le había dado fácilmente, y se alegró de encontrarla mojada para él. La había estado provocando durante bastante tiempo antes de finalmente acceder a ir a su habitación, por lo que en realidad no debería ser una sorpresa. Aún así, fue un estímulo para el ego de Harry encontrarla disfrutando tan obviamente de su atención. Harry presionó su dura polla contra su muslo y se rió entre dientes cuando ella se presionó ansiosamente contra él. Su mano bajó nuevamente sobre su otra nalga y una vez más acarició la piel. «Quédate muy quieto por mí». Morag se quedó congelada en el sitio, con los músculos casi temblando por el esfuerzo que hacía para no moverlos, y Harry empezó a recorrer lentamente su cuerpo con las manos y los labios. Cada vez que ella se movía hacia él, él se retiraba hasta que se quedaba quieta una vez más. Era un juego divertido para él, y cuando Harry estaba listo para seguir adelante, ella agarraba sus sábanas con sus puños con los nudillos blancos. «De espaldas otra vez», le dijo, y el alivio de que le permitieran moverse, incluso de una manera tan simple, era claramente visible en su rostro. Harry sonrió apreciativamente mientras Morag automáticamente se acostaba con las piernas bien abiertas y los brazos sobre la cabeza. Habían tonteado antes de este punto, y ella sabía cómo le gustaba verla. Sin embargo, esta noche irían más allá de las caricias intensas que Morag había permitido hasta ahora, y ella lo sabía. Harry le había dicho solemnemente antes de provocarla implacablemente esa noche que si iba con él a su habitación, la habitación a la que ella estaba rogando ir cuando él se lo permitiera, entonces la follaría. El nerviosismo que había mostrado ante la idea se había derretido en el transcurso de la noche en excitación y whisky. Harry se acomodó entre las piernas de Morag y se metió uno de sus pezones en la boca. Ella gimió en voz alta cuando él lo hizo rodar con cuidado con la lengua y los dientes. Su gemido fue repentinamente superado por un jadeo cuando Harry deslizó su polla dentro de ella.
Nunca antes había tenido algo más grande que los dedos, los de él, dentro de ella y se sentía estirada y llena, pero no dolía como algunas de las otras chicas más experimentadas habían dicho que podría doler. Estaba demasiado excitada en este punto para encontrar algo negativo en el momento en que Ari finalmente comenzó a follarla, a tocarla en serio en lugar de continuar torturándola con toques que simplemente no eran suficientes. Los dos gimieron y grumieron, y Morag se quedó exigiendo lo suficiente para asegurarse de que Ari la hiciera venir una vez que lo hiciera. Limpiaron y se fueron a dormir. Ari no estaba enamorado de Morag. Verla en su cama bajo el sol de la mañana no le calentaba el corazón ni le producía mariposas en el estómago. Apenas le gustaba, la verdad, pero se sentía menos solo cuando ella estaba cerca. Ella tampoco estaba enamorada de él, Ari estaba bastante seguro. Aunque sus sentimientos probablemente se inclinaban más hacia el enamoramiento que los de él. Ari tuvo cuidado de no insinuar nunca que se estaba enamorando. Puede que fuera un mago oscuro y un poco cabrón en estos días, pero no veía ningún beneficio en darle esperanzas. Todavía no solía ser cruel por el mero hecho de serlo. La crueldad era una herramienta y no era una que necesitara usar para mantener a Morag en su vida o en su cama. A pesar de la falta de cualquier sugerencia de sentimientos, Morag estaba perfectamente feliz de continuar con su relación. Ambos disfrutaron del tiempo que pasaron juntos. Eso fue suficiente. A principios de marzo, Ari fue convocado a una reunión del círculo interno. Había pasado algún tiempo desde que eso había sucedido. El Señor Oscuro controlaba el ministerio, controlaba Hogwarts, básicamente, habían ganado. Había relativamente poco por lo que reunirse, cuando todo lo que tenían que hacer era mantener la paz y mantener el status quo. Ari se disculpó con Morag. Le dijo que podía quedarse y esperar en su habitación o irse, pero que no tenía idea de cuánto tiempo estaría fuera. Ella le dio un frasco de poción para aleccionar y le dijo que lo vería cuando regresara. Ari llegó a la residencia oficial del ministro de magia, donde el Señor Oscuro había establecido su hogar desde la toma de posesión. No se había convocado a todo el círculo interno, y se les unieron 3 mortífagos menores con trabajos en el ministerio que parecían muy fuera de lugar. Ari se preguntó un poco si él había estado así en su primera reunión del círculo interno. Este verano, habremos mantenido el poder sin ningún desafío significativo durante un año, y como tal, la IGU ya no considerará que Gran Bretaña esté en un estado de guerra civil, dijo suavemente el Señor Oscuro a los mortífagos reunidos. Nuestro gobierno, habiendo tomado el poder de la administración anterior, deberá presentar a la IGU nuestro código legal completo para nuestros ciudadanos. Estoy encargando a este grupo la creación de ese código. Su responsabilidad es crear un código que se alinee con los ideales de sangre pura adecuados y favorezca a mis partidarios tanto como sea posible, sin perder los parámetros del derecho internacional y sin alentar un levantamiento de los ciudadanos de la luz que quedan en nuestro país. Sin esperar una respuesta, el Señor Oscuro salió de la habitación. Al parecer, tenía mejores cosas que hacer y estaba dispuesto a dejar que sus subordinados se encargaran de redactar los detalles de la ley. Ari volvió a mirar a su alrededor. Varios de los mortífagos mayores lo miraron. ¿Alguien sabe por qué estoy aquí? No estoy cuestionando a nuestro señor. Simplemente no estoy seguro de qué es lo que tengo para ofrecer en estas reuniones. Todavía estoy en la escuela y fui criado por muggles. Lucius Malfoy volvió a mirar al grupo. Creo que estás aquí porque eres el miembro más luminoso de la confianza del Señor Oscuro. Parece que tu función es proporcionar información sobre sus posibles respuestas a las nuevas leyes. Harry casi se rió de que alguien lo llamara Luz, pero no podía negar que hasta hacía relativamente poco tiempo lo había sido, y había pasado mucho tiempo con los Weasley y la Orden de Dumbledore antes de que todo sucediera. Lucius debía tener razón, entonces, porque ciertamente no había otra razón para que lo hubieran incluido en este equipo. Comenzaron con las finanzas, códigos impositivos, gastos del ministerio y se expandieron hacia las prácticas de contratación y regulaciones de gastos para las elecciones ministeriales. Estas cosas siempre habían favorecido a los sangre pura ricos. Harry sabía poco de los detalles antes de esa reunión, pero sabía que las personas como Lucius Malfoy se movían por el mundo con más facilidad que los Weasley o cualquier hijo de muggles. Los mortífagos de mentalidad política que estaban en la mesa usaban los viejos códigos como plantilla y solo hacían más explícito el favoritismo hacia esos sangre pura ricos. Harry podía imaginar a Arthur y Molly Weasley quejándose por ello en la mesa durante la cena, pero no creía que fuera el tipo de cosas por las que alguien del lado de la luz tomaría su varita y pelearía.
El uso de los códigos antiguos como base aceleró considerablemente el proceso, pero aún quedaba mucho terreno por cubrir. Era casi medianoche cuando terminaron la sección financiera y decidieron suspender la sesión por la noche y continuar trabajando al día siguiente. Harry no había contribuido en nada y estaba bastante amargado porque lo habían apartado de su whisky y de su bruja por ello. Aún así, órdenes eran órdenes y él no podía ni pensar en desobedecer a su señor. La segunda noche, el nuevo grupo de trabajo se dedicó a investigar el derecho de propiedad, los contratos, las herencias y, por ende, el derecho matrimonial y familiar. Harry prestó atención tanto como pudo, tanto porque tenía un trabajo que hacer como porque, después de una noche de amargura, había decidido que no estaría de más saber estas cosas. No era como si Hogwarts impartiera un curso sobre derecho. Fue a través del derecho de familia que llegaron al primer tema polémico. Hijos de Muggles. Dejar que los hijos de Muggles desconocieran su magia no era una opción. Su magia accidental se haría más fuerte a medida que envejecieran sin que se les enseñara a controlarla, y eso representaba una amenaza para el Estatuto Internacional del Secreto, que las regulaciones de la IGU exigían que protegieran y defendieran. Después de algunas discusiones sobre cazarlos por deporte o adoptarlos en familias de magos menores, la mayoría de los mortífagos presentes parecieron aceptar la idea de depositarlos a todos en un solo lugar, o en varios lugares concentrados, si se requerían números. Aquí Harry dio por primera vez su propia aportación. Será una línea muy fina evitar que todo el mundo vea estos campos de concentración. Uno de los mortífagos de menor rango que se encontraba presente parpadeó 2 veces y frunció el ceño. ¿No es esa una descripción literal de nuestro plan? Concentrar a los indeseables donde no puedan hacernos daño. No, me refiero a campos de concentración. Harry enfatizó sus palabras significativamente, y recibió solo miradas en blanco a cambio. ¿Cómo, la Segunda Guerra Mundial? ¿Hitler? No hubo respuesta. Maldita sea, murmuró Harry en voz baja. Se tragó una réplica sobre enseñar a los magos sobre los principales eventos en el mundo Muggle, ya que todos estaban en el mismo mundo, y comenzó a explicar. En la década de 1940, aproximadamente al mismo tiempo que la guerra de Grindelwald, los Muggles estaban luchando una guerra que incluía países de todo el mundo. La segunda, así la llamaron la Segunda Guerra Mundial. Y el líder del país que posiblemente comenzó todo el asunto estaba poniendo a un subconjunto de su población en campos de concentración donde los mataban de hambre, los obligaban a hacer trabajos forzados, los usaban como sujetos experimentales y los mataban en grandes cantidades. Y cualquiera que haya sido criado incluso parcialmente en el mundo Muggle va a pensar en eso, si comenzamos a poner a los nacidos de Muggles en espacios concentrados sin ser extremadamente cuidadosos. Y así fue como Harry se encontró explicándoles a los demás mortífagos todas las formas en que podían evitar que sus campos de concentración fueran etiquetados como campos de concentración. Y ni siquiera era lo peor que había tenido que hacer personalmente. Tiene que haber una salida, les dijo Harry finalmente. Incluso si no funciona necesariamente, tiene que haber una salida escrita en el sistema. ¿Cuántas generaciones de sangre mágica considerarían el mínimo? Hizo una pausa ante las miradas de disgusto. No para casarse con alguien de sus familias, o lo que sea. Solo para ir a Hogwarts. Para tener trabajos normales. Para vivir fuera de estos centros educativos. Se oyeron algunos murmullos. 4, declaró finalmente Lucius. Si son menos, puede que aún tengan lazos emocionales con el mundo Muggle, pero muy poca gente conoce a sus tatarabuelos. Si esa es tu base, interrumpió Harry, sería mejor sugerir 3. Las vidas de los Muggles son más cortas que las de los mágicos. Es realmente poco común que los Muggles conozcan siquiera a sus bisabuelos. Hubo algunas quejas, pero después de una discusión más profunda, decidieron que a los mágicos de tercera generación se les permitiría abandonar los centros educativos para hacer una vida en el mundo mágico, y los mágicos de quinta generación tendrían nominalmente derechos iguales a los de sangre pura. La tercera noche se trató del Código Penal. Se volvió ilegal que los magos se casaran o tuvieran hijos con Muggles, o que vivieran en zonas Muggles. Se volvió legal matar a un Muggle en casi todas las circunstancias. La caza directa de Muggles estaba en contra del derecho internacional, por lo que seguía estando prohibida, pero en cualquier momento en que se pudiera decir que un Muggle había iniciado contacto con un mago sería legal matarlo en defensa propia. El grupo tardó una semana en reescribir el código legal, durante la cual Harry apenas vio a Morag. La primera noche se había quedado dormida en su cama y no había ido a verlo en los días intermedios por recomendación suya.
Así que fue una sorpresa encontrarla sentada con Parkinson en la sala de estar de los premios cuando regresó a la escuela, temprano, por una vez, la última noche. Se sentó con la cabeza entre las manos, Parkinson a su lado acariciando la espalda de Morag. Levantó la vista cuando Harry cerró la puerta detrás de él y tenía los ojos rojos e hinchados como si hubiera estado llorando. ¿Alguien te lastimó?, preguntó, dándose una patada mental por no encontrar una manera de recordarle a la escuela que ella estaba bajo su protección mientras él había estado ausente. Pero Morag sacudió la cabeza con tristeza. Harry frunció el ceño al notar que Parkinson lo miraba fijamente. ¿Entonces qué es? Morag respiró profundamente, aparentemente fortaleciéndose. Estoy embarazada. Harry se quedó congelado en el lugar por un momento demasiado largo, y la mirada de Parkinson se endureció. Vuelvo, enseguida, dijo Harry con voz entrecortada, girando sobre sus talones y saliendo corriendo de los aposentos de los directores. Seguramente parecía que estaba siendo un cobarde, pero Harry necesitaba tiempo para pensar, y aún más necesitaba ayuda. Mientras bajaba a las mazmorras, repasó las leyes que recordaba sobre la familia y la herencia. No estaba violando nada que se le ocurriera, pero esto iba a crear una situación complicada para él y Morag. Y además, aunque Harry tenía una idea de las implicaciones legales de esto, no tenía idea de lo que se esperaría de él socialmente. Fuera de los dormitorios de Slytherin, Harry agarró del brazo a una chica de segundo año. No sabía si iba o venía, y no le importaba. La pequeña criatura parecía petrificada de él. «Traigan a Draco Malfoy», ordenó. Minutos después, que parecieron horas, Draco emergió de la abertura en la pared. ¿Qué necesitas, Potter? Harry ignoró el hecho de que Draco lo había llamado Potter después de haberlo llamado por su nombre de pila durante todo el año pasado. Había descuidado su amistad con el otro chico desde que lo ascendieron al círculo interno y lo sabía, pero ahora necesitaba la ayuda de alguien que estuviera inmerso en las tradiciones sociales del mundo mágico. ¿Qué hago si, hipotéticamente, he dejado embarazada a alguien por accidente? Merlín, Harry. Gritó Draco, adoptando un tono informal en su sorpresa. Suspiró. Potter, ¿no puedes hacer un hechizo anticonceptivo? Harry lo miró sin comprender. Es la bruja McDougal, ¿verdad? ¿No has estado lidiando con una segunda bruja a sus espaldas? No, hipotéticamente, es Morag. Bueno, tendrías que casarte con ella, por supuesto. ¿Es esa la única opción? Si no quieres que tu hipotética hija sea una paria. Sí. Tienes que ponerte en contacto con su padre, reconocer lo que has hecho y ofrecerte a arreglar las cosas casándote con ella. Bien. Supongo que debería ir a decirle que haré lo correcto. Salí corriendo de la habitación cuando me lo dijo. Si Parkinson no fuera mi subordinada, creo que me patearía el trasero, admitió Harry. Draco se frotó la cara con una mano. Potter, eres un completo idiota. Ve a hablar con la bruja a la que has despojado. Entonces Draco me dice que lo correcto sería casarse contigo, y si eso es lo que quieres lo haré, pero si no quieres casarte te mantendré en circunstancias resplandecientes en París, o algo así. Tú decides, Morag. Harry había vuelto a la habitación, donde su bruja estaba llorando en serio otra vez, y soltó que había ido a ver a Malfoy. Se sentía como un idiota. Parkinson le envió una mirada fulminante y se disculpó para ir a su propia habitación. Harry se sentó en el lugar del sofá que ella había abandonado y asumió el deber de frotar la espalda de Morag en tono de disculpa. Tú decides. ¿Qué quieres? Bueno, yo no quiero vivir en el exilio, aunque sea un exilio cómodo. Harry hizo una mueca. No lo había dicho con esa intención. Supongo que deberíamos casarnos. Mi padre no estará contento, por supuesto, pero se alegrará de que estés haciendo lo correcto por mí. Me dijo que fuera amable contigo a principios de año, ¿sabes? El uso principal de las niñas es la creación de redes sociales. Incluso podría estar un poco contento, cuando se calme. Harry suspiró. Le enviaré una carta pidiéndole que nos reunamos. La boda se programó pronto para junio, justo después de que salieran de Hogwarts. Morag no estaba tan mal como para que los hechizos de ocultación no pudieran ocultar el embarazo hasta entonces, por lo que Harry abogó porque ella pudiera terminar su sexto año de escuela. El primer instinto de su padre había sido celebrar la boda de inmediato y enviar a Morag con una tía soltera hasta que Harry se graduara, para que completara sus éxtasis por correspondencia. Sospechaba que Morag regresaría para un séptimo año o tomaría un curso por correspondencia, entonces dependería del camino que el Señor Oscuro pusiera a Harry. Harry entonces hizo arreglos para que su prometida compartiera la habitación del delegado con él de manera oficial, por insistencia de ella.
Ella se quedaba despierta casi toda la noche y temprano por la mañana, enferma e incómoda, y Harry decidió ayudarla a superarlo. Era su culpa, le aseguraron, así que se lo merecía. Las cosas entre Harry y Morag eran incómodas, ya que no tenían mucho en común aparte del whisky y el sexo, pero Harry se esforzó por conocer mejor a su bruja porque ahora estaba atado a ella para siempre y más le valía sacarle el máximo partido. Es lo que había estado haciendo toda su vida. Y él eligió esto. «Bebes demasiado», le dijo Morag, después de verlo beber sus pociones antes de tomar una bebida matutina para calmar las cosas. Harry se encogió de hombros. Cuando ella siguió mirándolo fijamente, se aclaró la garganta. «Quiero decir, estoy bastante seguro de que soy un alcohólico funcional, pero mientras pueda seguir usando la palabra funcional al principio, no puedo preocuparme. Bebo demasiado, fumo y probablemente también sea adicto al elixir para inducir la euforia en este momento». Hizo una pausa ante la mirada de desaprobación de Morag. «Todo es cuestión de sobrellevar la situación», admitió, frotándose la cara con una mano. Suspiró profundamente. «No estoy exactamente emocionado con la vida que he elegido para mí», admitió en voz alta, por primera vez en su vida. «Solo estoy haciendo lo que sea necesario para salir adelante». Morag resopló. «Me preocupa», insistió. «No puedo», Harry resopló. «No creo que pueda parar pronto. Lo siento, supongo, por preocuparte, pero, al menos no soy un borracho violento. No voy a hacerte daño, eres mía y me siento bastante posesivo contigo, con toda honestidad. La única circunstancia que podría hacerte daño a ti o a nuestro hijo es si el Señor Oscuro lo ordenara, y él solo haría algo así para castigarme. Mientras nos mantengamos en sus buenos modales, no hay nada de qué preocuparse. Sabes que no te amo como debería, pero te juro, Morag, que estás a salvo conmigo». Ella parecía contradictoria. «Tendrá que bastar». Harry le ofreció un masaje en la espalda para consolarla, algo que Morag siempre aceptaba en esta etapa de su embarazo. Siempre le dolía algo en alguna parte. Un hechizo para disimular ocultaba la suave hinchazón de su abdomen, pero ya habían pasado 4 meses y medio. Era el último día del año escolar, el último día de Harry en Hogwarts, su futuro aún era incierto. La boda era mañana. La madre de Morag, Aileen, había elegido la túnica de unión sin la opinión de la feliz pareja. Harry encontró que su túnica burdeos era rígida y le picaba. Sabía por experiencia que la ropa bien confeccionada podía ser cómoda cuando era nueva, y se preguntó si esto era un castigo sutil de la mujer por haber dejado embarazada a su hija. Bueno, entonces lo aceptaría sin darle la satisfacción de verlo quejarse. La túnica de Morag era de un blanco roto y se veía deslumbrante a pesar de la expresión de su rostro. Los únicos invitados a la boda, que se celebró en los jardines de la casa de la infancia de Morag, fueron sus padres y Remus. «Morag, juro protegerte, honrarte y serte fiel», prometió Harry. Morag repitió una promesa similar. Hubo un discurso del mago del ministerio que oficiaba la boda, que nadie se molestó en escuchar. Ni la novia ni el novio mostraron emoción alguna durante el discurso ni durante sus votos. Luego, Harry firmó el contrato oficial entre él y Barclay, el padre de Morag, detallando el precio oficial de la novia y los términos relacionados con los derechos matrimoniales de Morag. Remus firmó como testigo y se sirvió el almuerzo. Fue una boda corta. «Hueles como un cenicero», le dijo Morag en voz baja durante el almuerzo. «Pero no es un bar», se defendió Harry. «No he bebido nada en todo el día, por tu bien». Ella simplemente resopló. Había una copa de vino junto a su plato, pero Harry no pensó que eso contara. Harry esperaba que después de que naciera el bebé, ella fuera más parecida a como había sido antes de enterarse de que estaba embarazada. Había sido mucho más divertido. Sabía que estaba siendo un idiota egoísta al pensar eso, así que decidió guardárselo para sí mismo para que Morag no se enojara aún más con él. «Serás el nuevo profesor de artes oscuras», le dijo el señor oscuro a Harry. «Alecto y Amicus van a ser reubicados fuera de la escuela. Sus métodos son demasiado duros, si queremos prevenir levantamientos a largo plazo necesitamos manos más sutiles como las de Selwyn. Toma notas de él». Una pausa. «También te permitirá estar con tu esposa», añadió con desagrado. Harry apenas resistió el sobresalto. Sabía desde hacía todo el año que iría a donde le dijera el señor oscuro. Lo que le sorprendió fue que fuera a Hogwarts. En cuanto a su esposa, habían pasado 2 semanas desde la boda y Morag se había tranquilizado un poco y le había admitido que su nariz se había vuelto más sensible últimamente, por lo que le molestaban más de lo habitual sus malos hábitos. Los olores.
Harry había prometido usar más hechizos de limpieza y ambientadores, y se habían adaptado a algo parecido a la felicidad conyugal. Harry no esperaba que su relación fuera diferente después de la boda, pero así fue. Morak se había mudado a la casa que Harry había comprado, que Mopsy había mantenido lista para él durante el semestre. Remus le había aconsejado que fuera atento con Morak. Aunque no estaban enamorados, ahora estaban atrapados el uno con el otro y fácilmente podría hacerlos sentir miserables a ambos. Entonces, Harry había decidido hacer lo que pudiera para mantenerla, si bien no completamente satisfecha con la mano que le había tocado, lo suficientemente feliz. Morak pudo regresar a Hogwarts para su 7º año, aunque vivió en las habitaciones de Harry en lugar de en un dormitorio. Todavía era miembro de la casa Ravenclaw, tomaba sus clases y comía la mayoría de las veces con ellos, pero también estaba casada y embarazada de 8 meses, por lo que se hicieron concesiones. Mopsy llegó y cuidó de su bebé, Clara, una vez que nació. Clara tenía el pelo rojo de Morak y los ojos verdes de Harry, y él pensó que probablemente se parecería mucho a su madre. Sacó el álbum de fotos que Hagrid le había dado hacía mucho tiempo para mostrárselo a Morak, y acordaron que su segundo nombre sería Lily. Era extraño, pensó Harry, compartir estas cosas con Morak. Nunca habían hablado de las partes más profundas de la vida del otro antes de casarse. Harry no había hablado así con nadie en mucho tiempo y lo encontraba incómodo. Con Mopsy al cuidado de Clara, a Morak le resultó fácil volver a sus viejos hábitos con Harry. Se sintió aliviado en secreto, aunque sabía que probablemente no era lo mejor para ninguno de ellos. Sin embargo, sin duda era lo más fácil. Ser profesor era mejor, en opinión de Harry, que ser delegado. Tal vez fuera porque la mayoría de los estudiantes con los que alguna vez había sido amigo se habían ido, o tal vez fuera algo completamente diferente, pero la transición había sido suave. Amicus Carroll había dejado atrás sus planes de clase, que Harry solo había tenido que modificar ligeramente. El cambio más grande fue la adquisición de varios maniquíes, del tipo que alguna vez había usado en la mansión Malfoy, para practicar. La parte más difícil era la paciencia. Harry ya había notado que ya no tenía paciencia para enseñar, y no se había equivocado del todo. Sin embargo, sería difícil ser peor que los Carrow, así que Harry no estaba demasiado preocupado por decepcionar al señor oscuro en este caso. De hecho, había recibido lecciones de Selwyn, así como de Remus. Dar clases a los alumnos de 6º y 7º año era incómodo. Harry apenas era mayor que los alumnos, que lo recordaban fácilmente como estudiante, pero por ese mismo principio recordaban lo duro que había sido el año anterior con los que rompían las reglas y los alborotadores y, a veces, se comportaba mejor con él que con los alumnos más jóvenes. Esos alumnos más jóvenes ponían a prueba la paciencia de Harry infinitamente más, y había tenido un par de arrebatos en las primeras semanas. No había maldecido a ningún niño ni nada por el estilo, pero después de la segunda vez que Harry perdió los estribos, todas sus clases andaban con pies de plomo. Harry no consideraba que esto fuera una vocación para él, pero de todos los trabajos que el señor oscuro podría haberle exigido que hiciera, no era terrible. Y le daba oportunidades de realizar magia oscura con regularidad, algo que le desconcertó descubrir que ahora ansiaba casi tanto como sus pociones. Mantenía un frasco en su cadera, como había visto hacer a Falso Moody en lo que parecía otra vida, y sobrevivía los días bastante bien, pero a menudo pensaba en la conversación que había tenido sobre sus vicios con Morak antes de su boda. «Eres un desastre con los hechizos anticonceptivos», le dijo Morak a Harry enojada una mañana mientras ambos se preparaban. «Hazlo tú mismo entonces», replicó Harry. Las fosas nasales de Morak se dilataron. «Sabes tan bien como yo que si funcionara de esa manera, lo haría, pero tiene que ser el compañero masculino el que lo haga». «¿Por qué estamos discutiendo sobre esto a las 6:30 de la mañana?» Harry miró su reloj agitando un cigarrillo mientras lo hacía, lo que hizo que Morak arrugara la nariz. «Porque estoy embarazada otra vez». La cabeza de Harry cayó sobre su mano y gimió contra su voluntad, ganándose un resoplido de irritación de Morak. «Lo siento», murmuró, pensando en los meses de miseria que les esperaban a ambos. De hecho, habían hablado de tener hijos cuando se casaron y pensaron que algún día podrían tener otro, pero Clara solo tenía 2 meses y a Morak todavía le quedaban 6 meses de su 7º año. Este no era el plan. «Conseguiré un trabajo después de terminar la escuela, así que será mejor que lo practiques. Lo digo en serio, Harry». «Lo prometo», murmuró, todavía sosteniendo su cabeza entre sus manos y con un dolor de cabeza creciendo detrás de sus ojos.
Parte del trabajo de Harry como profesor de artes oscuras era identificar a los estudiantes que serían una buena incorporación a las filas del Señor Oscuro y aquellos que podrían necesitar reeducación. Aunque el país ya no se consideraba en guerra, se habían producido algunos disturbios en los que se había identificado a miembros de la Orden del Fénix como instigadores. La organización seguía operando de forma clandestina, buscando sembrar discordia que, con el tiempo, vería al Señor Oscuro derrocado, y el Señor Oscuro estaba respondiendo poniendo a su gente en los aurores y convirtiéndolos en un ejército permanente. Los centros de reeducación eran oficialmente un secreto, no anotados en ninguna parte del código legal que había sido presentado a la IGU, pero en pocos meses la mayoría de los ciudadanos habían oído hablar de ellos. Eso servía al propósito del Señor Oscuro. Saber sobre los centros de reeducación, aunque no exactamente lo que sucedía dentro, mantenía el miedo en los corazones de la población y apagaba la rebelión. Dentro de los centros, los de confianza del Señor Oscuro sabían que los Carrow y otros mortífagos eran empleados para lavar el cerebro a aquellos que eran demasiado francos contra el Señor Oscuro mediante una mezcla de hechizos sutiles, compulsiones y otros encantamientos, nada tan de fuerza bruta como la maldición Imperius, tortura y trabajos forzados. A diferencia de Azkaban, donde se establecía una pena según el crimen, los ciudadanos de los centros de reeducación eran liberados solo cuando se consideraba que sus espíritus estaban debidamente quebrantados. Si sobrevivían. Harry enviaba cartas al Señor Oscuro todos los meses, informando fielmente sobre qué estudiantes tenían más talento con las maldiciones oscuras o las bocas más inteligentes. En el transcurso del año, 4 de sus estudiantes desaparecieron por completo y 6 fueron marcados. La mayoría del resto se graduaría de Hogwarts y viviría sus vidas tranquilamente, sin unirse al ejército del Señor Oscuro ni ser enviados lejos, y eso les vino bien a la mayoría de ellos. Finalmente, Harry fue preparado para ocupar el puesto de Snape como director de Hogwarts, cuando un estudiante al que había enseñado desde el primer año y que tenía una maestría en las artes oscuras asumió el antiguo puesto de Harry. Los niños crecían sin saber cómo eran las cosas antes del Señor Oscuro. Pero el régimen del Señor Oscuro era duro, e incluso ahora había quienes todavía acudían en masa a la clandestina Orden del Fénix. Yo elegí esto, se recordó Harry. A lo largo de su vida, Morag le había dado a Harry 3 hijas y un hijo. Él los había sobrevivido a todos. Yo elegí esto también había sobrevivido a sus nietos y bisnietos, aunque para entonces ya casi no se molestaba en conocerlos. La inmortalidad, en opinión de Harry, no era todo lo que se creía. Yo elegí esto había sido director de Hogwarts durante 113 años antes de dimitir. En ese momento, el Señor Oscuro había decidido que la inmortalidad de Harry era demasiado visible. Mientras envejecía más lentamente de lo que debía y tenía 136 años, pero no parecía tener más de 70. El Señor Oscuro estaba paranoico de que el tiempo continuo a la vista del público llevaría a que se descubriera el secreto de su inmortalidad y ordenó a Harry que se escondiera con él. Yo elegí esto se habían escondido en un castillo cerca de la costa, bajo un hechizo Fidelius y protecciones de guerra. Con el tiempo, los más confiables del Señor Oscuro habían envejecido y muerto, y aunque él seguía marcando a nuevos individuos incluso ahora y los colocaba en el lugar que él quería, ninguno alcanzó el nivel de los más confiables. Ya no había un círculo íntimo, y Harry hacía mucho que era el último con ese estatus con vida. Yo elegí esto Harry se había convertido en una leyenda y se lo consideraba el único contemporáneo vivo del Señor Oscuro. Pocos recordaban que ni siquiera había nacido todavía durante el primer ascenso del Señor Oscuro, o que había sido apenas un niño durante el segundo. Harry supuso que ya no importaba, ahora que los dos estaban unidos por una eternidad. Ni siquiera había tenido eso con su esposa. Yo elegí esto se había anunciado una nueva profecía sobre otro niño con el poder de derrotar al Señor Oscuro. El Señor Oscuro se volvía más paranoico con cada mes que pasaba. El niño ya sería un adolescente. Harry se preguntó cuándo se lo habrían dicho, o si se lo habrían dicho. Se preguntó cuál era su origen. ¿Era un niño de la Orden del Fénix o alguien identificado para la reeducación durante sus años en Hogwarts? ¿O se había criado en una familia oscura, capaz de pasar desapercibido? Harry tenía mucho tiempo para preguntárselo en esos días. No había mucho más que hacer. Yo elegí esto el Señor Oscuro primero le había prohibido salir del castillo, luego le había prohibido salir de sus habitaciones. A pesar del juramento inquebrantable que obligaba a Harry a obedecer todas sus órdenes, el Señor Oscuro no confiaba en él y colocó cerraduras y barreras entre él y el mundo.
Yo elegí esto mientras Harry yacía moribundo, tuvo que admitir que era irónico que uno de sus tataranietos fuera quien le pusiera fin. Yo elegí esto el guardián secreto del Fidelius, a quien el Señor Oscuro había dejado en la infancia y dejado en una sala de hospital, había muerto. Cuando el guardián secreto muere, todos los que conocen el secreto se convierten en guardianes del secreto. Pero Terrence Rozier nunca había podido contarle el secreto a nadie. Una persona que es parte del secreto no puede ser su guardián, o el Señor Oscuro nunca habría tenido que usar a Rozier en primer lugar. Sin guardianes secretos que ocuparan el lugar de Rozier tras su muerte, el Fidelius se había derrumbado a su alrededor. Yo elegí esto. Habían pasado solo unas horas sin el Fidelius cuando sus pupilos fueron atacados. El movimiento clandestino de la Orden del Fénix era más grande de lo que Harry y el Señor Oscuro podrían haber imaginado. Sus Horcruxes habían desaparecido, aunque Harry no tenía idea de cómo los habían encontrado. Su tataranieta no había estado interesada en compartir su historia. Yo elegí esto. Su mundo se estaba oscureciendo. Había pasado tanto tiempo desde que era mortal que había olvidado cómo se sentía esperar morir, a pesar de sus múltiples roces con la muerte en la infancia. Morir era una sensación extraña. Como si los bordes de su conciencia se estuvieran desvaneciendo. Yacía en un charco de su propia sangre, la espada de Gryffindor que una vez había usado para matar a un basilisco atravesaba su pecho. Su tataranieta todavía estaba batiéndose a duelo con el Señor Oscuro, pero claramente estaba ganando. El Señor Oscuro no había dejado que nadie que quisiera batirse a duelo con él se acercara en muchos, muchos años. Harry reflexionó sobre su vida en sus últimos momentos, un mantra que corría ininterrumpido por su cabeza. Yo elegí esto, yo elegí esto, yo elegí esto, elegí mal el fin.